A veces, el silencio de Dios se siente como una losa pesada sobre nuestro corazón. Todos hemos pasado por esos momentos oscuros donde parece que nuestras oraciones golpean el techo y rebotan, donde el tiempo corre desesperadamente en nuestra contra y el milagro que tanto necesitamos simplemente no llega. En esos instantes de angustia, es fácil preguntarse si realmente le importamos al Creador o si sus ojos se han apartado de nuestra aflicción. Hoy quiero invitarte a realizar un viaje profundo hacia uno de los relatos más conmovedores y reveladores de todas las Escrituras, un pasaje que nos enseña que el retraso de Dios no es un descuido, sino el escenario perfecto para una manifestación de su gloria que jamás podríamos haber imaginado. Vamos a sumergirnos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, una narrativa que no solo habla de la vida y la muerte, sino de la amistad, la desesperación humana y la autoridad absoluta de aquel que se llamó a sí mismo la resurrección y la vida. Para entender verdaderamente lo que sucedió en aquellos días, debemos situarnos en el pequeño pueblo de Betania. Esta aldea está ubicada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a poco menos de 3 kilómetros de Jerusalén. Era un lugar humilde, rodeado de palmeras y campos de higos, pero para Jesús, Betania era algo más que un punto en el mapa, era un refugio de paz. Allí vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. En medio de un ministerio lleno de confrontaciones con los líderes religiosos y de las multitudes que lo buscaban solo por pan o sanidad, el hogar de estos hermanos representaba un oasis de amor genuino para el Maestro. Jesús no era solo un maestro para ellos, era un amigo íntimo, alguien que se sentaba a su mesa, que compartía sus risas y que conocía los rincones más profundos de sus almas. Sin embargo, la atmósfera de paz en Betania se vio interrumpida por la sombra más temida de la humanidad, la enfermedad. Lázaro, el hermano querido, cayó gravemente enfermo. El relato de Juan capítulo 11 nos sitúa en un momento de tensión política extrema. Jesús se encontraba al otro lado del Jordán, en una zona donde buscaba cierto resguardo, pues en Judea ya se estaban tramando planes para acabar con su vida. Las hermanas, en su angustia, enviaron un mensaje urgente al Maestro. No fue un mensaje cargado de exigencias ni de órdenes, sino una súplica llena de confianza y vulnerabilidad. Le enviaron a decir que aquel a quien él amaba estaba enfermo. Es hermoso notar que no apelaron a la fe de Lázaro, ni a sus obras, sino al amor que Jesús sentía por él. Cuando Jesús recibió la noticia, su reacción fue desconcertante para la lógica humana. En lugar de salir corriendo para salvar a su amigo, pronunció una frase que resonaría a través de los siglos: esta enfermedad no terminaría en muerte, sino que serviría para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Lo más impactante de este pasaje es lo que el narrador enfatiza a continuación. Juan nos dice claramente que Jesús amaba profundamente a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero, acto seguido, nos revela que, tras escuchar que su amigo estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí encontramos la primera gran lección de este capítulo: el amor de Dios no siempre se traduce en una respuesta inmediata a nuestras crisis. A veces, el amor de Dios permite que pasemos por el proceso del dolor para que podamos conocer una faceta de su poder que de otro modo nunca veríamos. Durante esos 2 días de espera deliberada de Jesús, en Betania el tiempo se detuvo en medio de la agonía. Podemos imaginar a Marta y María mirando hacia el camino polvoriento, esperando ver la figura del Maestro aparecer en el horizonte. Cada hora que pasaba era un golpe a su esperanza. El pulso de Lázaro se debilitaba, su respiración se volvía superficial y, finalmente, el último aliento escapó de sus pulmones. Lázaro murió. En la cultura judía de aquel entonces, el duelo era un proceso intensamente comunitario y ritualizado. El cuerpo era lavado, ungido con especias y envuelto en lienzos de lino antes de ser depositado en una cueva excavada en la roca, sellada con una gran piedra. Para cuando Jesús finalmente decidió ponerse en marcha hacia Judea, Lázaro ya llevaba tiempo bajo la fría custodia del sepulcro. Al proponer el regreso a Judea, los discípulos mostraron un temor muy humano. Recordaron al Maestro que hacía poco habían intentado apedrearlo allí. Pero Jesús, con una calma que solo proviene de la eternidad, les explicó que era necesario ir por el bien de ellos, para que creyeran. Al llegar a las cercanías de Betania, el ambiente estaba cargado de llanto y del sonido de las flautas de duelo. Marta, siempre activa y diligente, fue la primera en salir al encuentro de Jesús, mientras María permanecía en la casa, sumida en su dolor. Las palabras de Marta al ver a Jesús son un eco de lo que muchos de nosotros hemos sentido: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una frase cargada de una fe real, pero limitada por el hubiera. Ella creía en el poder de Jesús para sanar a un enfermo, pero su fe no alcanzaba a vislumbrar que él tenía poder sobre el estado final de la muerte. Jesús,
mirándola a los ojos con una ternura infinita, le dio una de las promesas más poderosas de toda la Biblia. Le aseguró que su hermano volvería a vivir. Marta, pensando en la teología tradicional de la época, respondió que sabía que resucitaría en el día final. Fue entonces cuando el maestro elevó la conversación a un nivel cósmico, declarando que él mismo es la resurrección y la vida, y que cualquiera que cree en él, aunque muera, vivirá. Este diálogo en Juan capítulo 11 es el corazón del mensaje cristiano. Jesús no estaba ofreciendo una doctrina o una teoría sobre el más allá, se estaba ofreciendo a sí mismo como la solución al problema más grande del hombre. Él no solo da vida, Él es la vida. Marta, fortalecida por estas palabras, fue a llamar a su hermana María. María, al encontrarse con Jesús, cayó a sus pies y repitió las mismas palabras de Marta: si hubieras estado aquí. Es fascinante ver cómo Jesús reacciona de manera distinta ante cada persona. A Marta, que necesitaba entender, le dio una enseñanza teológica. A María, que simplemente necesitaba ser consolada, le dio su presencia y su empatía. Al ver el llanto de María y de los que la acompañaban, el relato nos dice que Jesús se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Y entonces, llegamos al versículo más corto y quizás más profundo de las Escrituras: Jesús lloró. Porque lloraba el Hijo de Dios y sabía que estaba a punto de realizar un milagro asombroso. Lloraba porque sentía el peso del dolor humano, porque odiaba la devastación que el pecado y la muerte habían causado en su creación. Sus lágrimas validan nuestro propio dolor, nos dicen que Dios no es indiferente a nuestra tristeza. Al llegar al sepulcro, una cueva cerrada con una piedra, Jesús dio una orden que desafiaba toda lógica y protocolo de salud: quiten la piedra. Marta, siempre práctica, advirtió sobre el olor. Lázaro llevaba 4 días muerto, y en el calor de Judea, la descomposición ya habría reclamado su cuerpo. Según la creencia popular de la época, el alma rondaba el cuerpo durante 3 días, pero al 4.º día, la esperanza se consideraba oficialmente muerta. Jesús, sin embargo, le recordó a Marta que si creía, vería la gloria de Dios. Quitaron la piedra, y en ese momento, el silencio del cementerio fue interrumpido por la voz del Creador. Jesús no hizo un ritual largo ni complejo, simplemente dio gracias al Padre por escucharlo y luego, con una autoridad que hizo temblar los cimientos de la eternidad, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Lo que sucedió después es algo que desafía la física y la medicina. Aquel que estaba muerto salió de la cueva, todavía atado de pies y manos con las vendas del entierro y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús, con una naturalidad asombrosa, ordenó que lo desataran para que pudiera caminar. Este momento, narrado con tanta sobriedad en Juan capítulo 11, cambió la historia para siempre. No fue solo un hombre que recuperó la vida, fue la demostración pública de que Jesús tiene las llaves de la muerte y que no hay situación, por muy apestosa o avanzada que parezca en su deterioro, que Él no pueda revertir. Ahora, reflexionemos sobre lo que esto significa para nosotros hoy. El relato de Lázaro es un espejo de nuestras propias vidas. Muchas veces nos encontramos frente a sepulcros que parecen definitivos, un matrimonio que parece muerto, una carrera que se ha desmoronado, una adicción que ha consumido años de vida o una depresión que nos tiene envueltos en vendas de desesperanza. Al igual que Marta y María, enviamos mensajes al cielo diciendo: Señor, lo que amos está muriendo, y a veces sentimos que Jesús se queda 2 días más en el otro lado, dejando que lo inevitable suceda. Pero debemos